En nuestra clase previa de la semana pasada nos introducimos entonces al tema que tiene que ver con el legado cultural de dos fracciones poblacionales, como es la población nativa de Colombia, de los territorios colombianos, como les conocemos notablemente como aborígenes o indígenas. Y hoy entonces abordaremos el legado que nos deja el otro sector poblacional que llega a Colombia en ese periodo de la colonia, como es los negros africanos, que hoy usamos entonces el término para sus descendientes como afrocolombianos. Entonces la cultura afro en Colombia tiene su ingreso en el tiempo de la colonia, y justamente llegan a Colombia para solucionar un problema que se había generado en los latifundios, en los territorios feudales que habían creado en el periodo colonial, que estaban a cargo de los españoles, de los señores, y que venían explotando a través de la mano de obra indígena. Pero en un momento de la historia, el Papa declara a la población indígena de una protección especial, por ende el rey de España también dicta unas medidas de protección, y entonces los españoles acá se ven forzados a buscar otra mano de obra, y como ellos no venían tan acostumbrados a desarrollar ese trabajo, pues entonces la solución es comprar esclavos. Esos esclavos los vienen de África y son introducidos entonces como mano de obra que reemplazaba la mano de obra indígena que había sido dejada allí. Es decir, en términos actuales, hubo un desempleo generalizado. Las empresas iban a quebrar, y para no quebrar pues necesitaban mano de obra, así que trajeron nuevos empleados, con la diferencia de que no les pagaban nada, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas palabras de una de las afrodescendientes en el campo de la moda y de la música actualmente en Colombia, en relación con el Día de la Afrocolombianidad. Ella dijo que afrocolombiano es recordar la historia de nuestros ancestros, la lucha de nuestra gente, recordar por qué nuestra sangre corre la sangre de ellos, recordar que toda su lucha es nuestra lucha por un futuro diferente, recordarle a la humanidad que nosotros no somos esclavos, que somos consecuencia de la esclavitud, pero antes de esclavización éramos reyes y reinas. Había una civilización muy poderosa en África, y eso es parte de lo que el mundo debería saber. Es recordar nuestra herencia africana y sentirnos orgullosos de eso. Pues con estas palabras lo que ella está haciendo es recordar que muchos de los esclavos africanos que llegaron al territorio colombiano eran miembros de la realeza africana, porque sencillamente algunos de ellos, en esas luchas triviales o tribales que existieron allí en su tierra, las tribus que eran vencidas eran capturadas por los vencedores y eran vendidas, su población era vendida como esclava entonces a los portugueses, españoles, a los compradores de esclavos que los traían entonces después a las colonias en América, o los llevaban a otras colonias que existían para ese momento en otros lugares del mundo. Si hablamos de la cultura afro, encontraremos sus aportes en literatura, en artes plásticas, en el cine, en la gastronomía y en el tema de la música, que es uno de los temas pues, que a los jóvenes les interesa en gran medida y que los mueve, porque de hecho la música africana es movida, es bastante rica en sonidos y tiene varios sones o varios compases que atraen a los jóvenes.
Entonces, esa música está pues tanto en el contexto evolutivo que tienen todos los géneros musicales, hay música tradicional, como también están los nuevos ritmos urbanos, como el reggaetón, que derivaría por allí de las raíces africanas, la champeta, que deriva de las raíces africanas. Entonces son música que ustedes bien saben, muchos de ustedes escuchan y practican por allí. Entonces, la historia de la libertad de los africanos en Colombia o de los negros en Colombia empieza con la lucha de Benco Boy, de manera que él se convierte en el héroe fundador de los pueblos palenqueros, es decir, de los pueblos negros que logran independizarse de los españoles. Esa lucha lo consolida a él como el Gran Cimarrón, traducido en lenguaje cotidiano, el libertador de los negros. Entonces, pero él no luchó solo, habían otros que le apoyaban o que tenían puestos de importancia, como es Juan José Rondón, que también aporta a este proceso. Pero el personaje central del cual se desglosa toda esa lucha de libertades del pueblo africano en Colombia, entonces es la que lidera Bencos Boyo. Por ello se le considera ese hombre que sienta las bases para la negociación política con la administración española para entonces lograr la independencia de su pueblo, San Basilio de Palenque. Bencos logró no antes de numerosas batallas, él tuvo que luchar, fue perseguido, fue arrestado en algunas ocasiones por los españoles y entonces tuvo que esas numerosas batallas y finalmente consiguió concesiones de parte de la corona española para circular libremente en la ciudad, en la zona aledaña a Cartagena, es decir, que él podía moverse, podía velar por los cuidados de sus conciudadanos, aquellos que eran del mismo color, que pertenecían a su raza, y a su vez él podía portar armas dentro y fuera de la ciudad, cosa que no se le permitía pues a los esclavos. Y fundamentalmente entonces también se le reconocía el respeto por las autoridades, entonces se le empieza a dar ese trato de ciudadano y de esa manera entonces es como él reclama esos derechos para sus compañeros, para sus miembros raciales y entonces surge San Basilio de Palenque, el primero de muchos pueblos libres de América. Esa es la historia de los africanos. Ellos son realmente entonces quienes comienzan con esa lucha de libertades en el continente americano y como vemos en los noticiarios por estos días con la muerte de un afroamericano, es decir, un descendiente de africanos en Estados Unidos, el racismo en Estados Unidos ha desencadenado una cantidad de protestas tanto en Estados Unidos como en el mundo, justamente que hace alusión a esa lucha que viene histórica por la libertad de la comunidad afro. El coronel José Rondón, quien fue parte del Ejército Libertador, entonces también tiene gran importancia en esta connotación para permitir que los negros tuvieran un reconocimiento en Colombia. Y es justamente a su desempeño, al papel que juega en la consolidación de la República por su victoria en el Pantano de Vargas. Si este hombre de batallas, de luchas, no hubiera estado presente en aquella batalla, pues Bolívar, el libertador de las Américas, no hubiera sido conocido como tal, porque Bolívar básicamente ya se había rendido, ya había decidido no seguir enfrentando a los españoles porque no le veía futuro y esperanza a la batalla y por ende entonces la libertad de Colombia se hubiera visto apagada. Por eso entonces está la frase insigne que profiere Bolívar cuando llega a Rondón junto con sus soldados llaneros
y él le dice: Coronel Rondón, salve usted la patria, porque él ya sabía que en sus luchas, sus batallas no había logrado, y esperaba que este último hilo de esperanza pues salvara la contienda que se estaba librando. Y de acuerdo al desarrollo histórico pues sabemos que eso fue posible. Entonces las fuerzas realistas lideradas por José María Barreiro fueron derrotadas allí en el Pantano de Vargas el 7 de agosto de 1819, donde el coronel del Ejército Libertador Juan José Rondón jugó un papel especial y primordial. Colombia, en la historia de sus presidentes, también tiene un presidente afrocolombiano, un presidente negro, pero esto es poco conocido en la historia, ya que su periodo presidencial fue muy corto. Fue un presidente encargado, es decir, no fue por elección del pueblo, sino que por el lugar donde él estaba. Entonces, a la ausencia del presidente que había sido electo, pues él tenía que fungir como presidente. Pero su tiempo entonces es importante, porque es el primero en la línea negra en alcanzar esta posición. Entonces es el presidente Juan José Nieto Gil, oriundo de Cibarco Atlántico, un pueblito situado entre Baranoa y Tubará, quien gobernó entre el 25 de enero y el 18 de julio, casi 6 meses, alrededor de 6 meses es su gobierno, medio año. Por lo tanto, entonces no solo fue un presidente de transición, de reemplazo, sino que logró ejercer por medio año como presidente en Colombia. Por lo tanto, debe ser reconocido, y es importante entonces la mención que se le ha venido haciendo durante la celebración del Día de la Afrocolombianidad. Entonces se han empezado a recalcar, se han empezado a restaurar estos hechos históricos que consolidan la lucha de las libertades de los negros, de los afrodescendientes actualmente. Entonces, la libertad de la población afrocolombiana fue un proceso difícil, largo y no exento de problemas. En 1810, durante la creación del efímero Estado de Cartagena, se prohibió totalmente la trata y el comercio de esclavos negros. Simón Bolívar, para esa época, entonces promovió su enrolamiento al ejército independentista con la promesa de la libertad casi inmediata. O sea, básicamente se les hacía una promesa que si se hacían miembros del ejército en la lucha de las independencias, pues conseguían la libertad, ya que todos iban a ser libres. Entonces esto unió a muchos negros al ejército libertador con esa esperanza de ser libres. Y es justamente donde está pues José Rondón, allí haciendo su incursión en la batalla del Pantano de Vargas. Pero no sería hasta 1821, durante el Congreso de Cúcuta, que se inició un proceso político serio para buscar la abolición de la esclavitud en Colombia. ¿En qué? En 1821. Mire que inicia el proceso en 1810, da otro paso en 1821, o sea, 11 años después, y desde allí pasarían 30 años finalmente hasta que se consolidara el 21 de mayo de 1851 ese decreto oficial bajo el cual entonces se abolía completamente la esclavitud en Colombia. Por lo tanto, el 21 de mayo constituye el día de celebración para la comunidad afrocolombiana de sus libertades, y todos los años vienen celebrando esto. Pero eso solo fue entonces aplicado a partir del año siguiente, el 1 de enero de 1852. Es decir, todavía les tocó esperar medio año más para que empezaran a ser dejados libres por sus amos, y entonces ellos empezaran a reubicarse en nuevos territorios, porque ahora no pertenecían a una finca
ahora sus amos ya no velarían por su cuidado, y esto hace entonces tener que una migración hacia los sectores poblacionales negros. Vamos a hacer un paréntesis allí porque quiero mostrarles justamente parte de esa historia en Colombia. ¿Listo? Esa historia tiene que ver con una historia del dramaturgo y literato José Isaac, que escribió una obra muy conocida, muy mentada en los círculos académicos, que es La María. La María, además de contar la historia de María y de Jorge Isaac, cuenta la historia también de un príncipe negro y de una princesa negra. Y vamos a ver en el anexo a esta presentación en el Classroom le dejé los 3 videos, aquí solo vamos a ver uno de ellos para ilustrar el momento, la otra cara de la María. Esa crónica que Caracol organiza justamente el año pasado en torno a la celebración del Día de la Afrocolombianidad. Veamos. Tras de la historia de amor y muerte entre Efraín y María, Jorge Isaacs habló de otro amor, el de un príncipe y una princesa africanos, roto por la esclavitud y la muerte. La historia la protagonizó Feliciana, la mujer que sirvió de nana a María y cuyo nombre real era Nay. Efraín rememoró esas nostalgias cuando cuidó de Feliciana en los días de su agonía. Di orden para que aumentase el número de esclavas que le servían. Hice colocarla en una pieza más cómoda, a lo que ella se había opuesto humildemente, y se mandó por el sacerdote al pueblo. Feliciana en tierras americanas, Nay en tierras africanas, llegó como mercancía en un barco esclavista al Golfo del Darién. Después de navegar por más de 3 meses en condición de esclava, el barco que traía a Nay llegó a tierras americanas, exactamente a este lugar, a Turbo. Hubo de acercarse el buque a una costa que entendió Nay llamarse Darién. A favor de un fuerte viento norte y de la marejada, el bergantín se internó en el Golfo y se colocó cautamente a poca distancia de Pichicí. Entró a América por Turbo, hoy Antioquia. Salieron de las costas de África. Eso es África Occidental. África Occidental, pasaron por Cuba, donde se dejó parte de la mercancía humana que traían en el barco, en el bergantín de la época, llamado para la época. Douglas Romaña es un líder político en Turbo que relata desde las entrañas de un barco lo que Jorge Isaacs dejó escrito hace más de 150 años. Los acostaban aquí, la cabeza hacia la pared del casco y los pies hacia el centro, en posiciones contrarias así, y los amarraban uno con otro de los brazos, de los pies, con grilletes, pero además aseguradas al casco, en las paredes, con las cadenas, de tal manera que si se iba a intentar evadir o volar una de las personas, tenía que cargar con todos, pero además todos tenían que desprenderse de las paredes. Hubo de acercarse el buque a una costa que entendió Nay llamarse Darién. Pronto estuvieron en tierra. Los esclavos fueron maniatados con cuerdas antes de desembarcar, y guiando a uno de los marineros, siguieron por corto tiempo una senda montuosa. Cuenta Efraín lo que Nay le contó cuando era princesa en África. Conoció a Sinar, un guerrero esclavizado por su padre, quien ignoraba que se trataba del hijo de otro rey, vencido y muerto en combate. Solamente Nay, hija única de Marmaú, conoció aquel secreto. Sí. María, la bisnieta de Jorge Isaacs, lee con pasión la historia de amor de Nay y Sinar que legó su abuelo para la eternidad de la literatura. Él le enseñaba las danzas de su tierra natal, los amorosos y sentidos cantares del país de Bambuco. Bambuco, uno de los ritmos que África trajo a América. Esos ritmos entraron a América en la sangre de millones de seres humanos sometidos a esclavitud. Y allí estaba Nay. Por eso Turbo respira África. El 77% de su población es afrodescendiente. Cantaba
cantaban en el cabildo unas canciones que Mana María, Mana Mansallo, corre que te pica el gallo, Mana María no va a la mar porque le pica la matamar, Mana María no va a la rosa porque le pica la pringamosa, y eso no se me olvida jamás. La cantadora más antigua de Turbo, la matrona del bullerengue doña Eustiquia Amaranto y sus brisas de Urabá, tiene méritos suficientes para defender el legado de una cultura que corre por su sangre. Y yo no sé yo de dónde aprendí a componer los descompuestos, a parar la sangre, a rezar, a partear y a bullerenguera. Es hija de esas tierras como Juan Ángel, el hijo de Nay, al que la vida puso a nacer en Turbo. Por eso Nay suena a África en el Darién. María Isaacs sigue leyendo la historia de amor del príncipe Sinar y la princesa Nay, cuya boda fue aceptada por su padre, pero cuyo epílogo fue la tragedia de la esclavitud. En la resaca de la fiesta, cuando todos dormían, una tribu enemiga los emboscó y sometió a esclavitud a los sobrevivientes. Nay busca entre los prisioneros amontonados en la bodega a Sinar. Llámalo y nadie le responde. Sus miradas extraviadas lo buscan otra vez en la sentina. Un sollozo y el nombre de su amante salieron a un mismo tiempo de su pecho y cayó como muerto. Cuando despertó de ese sueño quebrantador y espantoso, se halló sobre cubierta y solo divisó a su alrededor el nebuloso horizonte del mar. Nay no dijo ni un adiós a las montañas de su país. De todas maneras, él lo hace para ganar. Gabriel Uribe, profesor del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle, resume las formas del tráfico siniestro de los europeos con africanos por más de 3 siglos. Un mecanismo era la acción violenta, ¿cierto? Llegaban violentamente, se metían a los territorios y capturaban gente. La otra posibilidad era el fraude, es decir, era entrar en alianzas con algunas tribus poderosas que estaban en rivalidad con otra, aprovechaban esa circunstancia y a la tribu vencedora le compraban los cargamentos de esclavos. Y luego ya hacían el tráfico hacia América. El español encontró a nuestros hermanos indígenas. La profesora Glenis Gómez enseña África a sus alumnos en una escuela pública. El continente africano está marcado en su corazón. Eran vendidos como si fuesen animales, como si fuesen mercancía. Aquí los embarcaban y hacían todo el recorrido por el océano Atlántico. Había momentos en que solo se veía el cielo y el mar y se iban internando a América y llegaban a un primer puerto negrero, así lo llamaron lastimosamente, que es Cuba. Estando aquí en Cuba, desembarcaban algunos de nuestros ancestros y no tenían presente si se quedaba ya un hermano, si se quedaba el esposo, la esposa, no era importante para ellos esa situación. Y luego de Cuba llegaban a nuestro país. ¿Cómo se llama nuestro país? Colombia. Esa fue la ruta de Nay hasta terminar en la casa de un contrabandista irlandés. Introducíanse por el atrato la mayor parte de las mercancías extranjeras que se consumían en el Cauca. Existía en Turbo una bodega. Como esta, a orillas del mar, con el privilegio del atrato a sus pies. Aunque la esclavitud estaba prohibida, Nay fue puesta a la venta. Estaba embarazada de Sinar, su esposo, y por eso su venta implicaba ganancia doble. Nay le fue ofrecida y el norteamericano, después de regatear el precio una hora, pesó al irlandés 150 castellanos de oro en pago de la esclava. Coincidió el padre de Efraín en el puerto de Turbo, trayendo a su sobrina María desde Jamaica tras la muerte de su madre. Allí la pequeña se había apegado a Nay. El tío, que en adelante sería el padre de María, pudo revesar el negocio para quedarse con ella, no como esclava, sino como niñera de María. Las leyes del país prohibían desde 1821 la importación de esclavos y en tal virtud Nay y su hijo eran libres. Había un tráfico de contrabando que se realizaba por el río Atrato. Por esa vía entraba la mayor cantidad de población negra en contrabando y que iban a surtir las grandes haciendas de lo que llamaba el estado del Cauca.
Así llegó Naya a la hacienda El Paraíso, donde jamás olvidó a su príncipe africano. Por eso, la novela son dos historias de amor, la de Efraín y María en el mundo de los terratenientes y la de Naya y Sinar en el mundo de los esclavos. Esta historia que nos crea Caracol, la creó el año pasado, nos ilustra muy bien lo que ha sido la lucha de los pueblos afrocolombianos para conseguir la libertad, para conseguir ese sueño anhelado, y que hoy, como les decía, en torno a la muerte de Floyd en Estados Unidos, pues se denota que todavía hay racismo, que todavía hay discriminación hacia los descendientes de los africanos. Y en Colombia pues no es nada diferente, suceden fenómenos muy parecidos. Entonces, ¿cuáles son los aportes de este sector poblacional en términos a Colombia? Entonces, a nivel de literatura, se tiene que Candelario Obeso es uno de los primeros afrodescendientes en crear entonces las primeras letras que integrarían la literatura colombiana. Ese poema que él crea, que se titula El Boga, justamente entonces es ese primer relato de un afrodescendiente que pasa a ser parte del histórico nacional de las letras, y que luego está el cuento a mi esposa, que también lo escribe, y pues aquí vemos algunas de sus letras, como se entendía usando el lenguaje el castellano de aquella época. Y aquí vemos entonces lo que son algunas de los versos del poema El Boga, que escribe justamente Candelario Obeso, y que actualmente pues se interpreta como una canción, por lo tanto tiene música actualmente. También se tiene en este mismo contexto entonces a Jorge Artel, quien escribió Tambores en la Noche, y que hace parte de la colección de literatura de la Biblioteca Afrocolombiana, al crearse allí en ese contexto del reconocimiento que el gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura pues ha venido liderando para reconocer esos logros, esos avances, esos aportes que han hecho los afrocolombianos al desarrollo histórico de nuestro país. Luego tenemos este otro, que entonces es un escritor del Chocó, que escribe Las estrellas son negras, que es un libro emblemático que trata la vida de la población chocuana, de la población negra, de la población afrodescendiente sectorizada en esta región del país. Entonces Arnoldo Palacios escribe a través de este libro esa historia. En el campo de las artes, entonces la creatividad de los grupos afrocolombianos se expresa tanto en el campo del arte como en el de las artesanías. Entonces normalmente nosotros podemos encontrar pinturas como la que estamos viendo en pantalla de afrodescendientes que están allí. Si visitamos la casa de algún afrodescendiente, vamos a encontrar alguna pintura muy similar a esta en sus decoraciones habituales de su casa. Ya en las artesanías, entonces hay una riqueza cultural del pueblo afrodescendiente, y que también podemos encontrar entonces en las exposiciones y en las ferias de artesanías, los tocados, los collares que ellos elaboran también, entonces los podemos encontrar en este tipo de eventos. Y actualmente entonces tenemos una artista afrodescendiente que es Belinda Person, que con sus pinturas expresa entonces las cualidades de la raza negra y busca hacer que los afrodescendientes se sientan orgullosos de ser negros. Muchos de ellos pues temen y cuando escuchan, o cuando los que no pertenecemos a este sector poblacional los llamamos negros,
pues ellos se resienten porque ha sido un término que históricamente ha sido usado para descalificarlos, para tratarlos mal. Entonces por eso es que hoy lo normal, o para no ofenderles, se usa el término afrodescendientes. En el cine también han habido aportes. La Academia Colombiana de Arte y Ciencia y Cinematografía, que fue fundada en el 2009, pues en el 2011 escogió una película justamente con temática afrodescendiente, que es El vuelo del cangrejo, para representar la producción de cine colombiana en el certamen de los Oscar. Entonces esta película pues también estuvo en las películas que serían nominadas para los premios Oscar en la categoría entonces de mejor película extranjera en los Oscar 2011. No significa que tuviera que ganar, simplemente que estuvo. Es decir, para que una película sea nominada, tiene que tener una trama, un desenrollo muy profundo para que la acepten. Y esto nos dice que la producción pues fue buena y tiene mucho contexto histórico que cuenta entonces allí. Se trata de la historia de un habitante de la ciudad que llega a un pueblo de pescadores del Pacífico colombiano, y allí entonces se desarrolla toda la trama de la película. En el deporte quizás es donde más historia ha hecho la población afrodescendiente, donde más se les ha reconocido. En esta línea entonces a lo largo de los años ha habido un reconocimiento de los deportistas, y muchos de ellos como el que está aquí en la foto, han sido de gloria y fama en Colombia, como este que es el boxeador Pambelé. Pero junto a él pues hay muchos otros. Entonces está Willington Ortiz, Delio Gamboa, Rocky Valdés. En algunos de ellos pues también están justamente como seguidores, y aquí entonces tenemos pues esas fotos de ellos. Este es Faustino Asprilla, aquí está Edgar Rentería, esta es Marisabel Urrutia, y esta no recuerdo el nombre, ella es Norfia Carabalí. Y luego está Jersey Puello, Berenice Francisco Maturana, que están pues aquí. Y una de las más actuales que conocemos muchos de nosotros es entonces Urrutia, que es una velocista, una atletista que está en las ligas mayores del deporte. En el campo de la gastronomía, entonces la gastronomía colombiana tiene una riqueza enorme por los diferentes aportes que hay de los sectores poblacionales, y el sector afrodescendiente pues ha aportado justamente a la gastronomía un valor bastante rico, incalculable, porque si usted va al Caribe, si va al Pacífico, pues se encuentra una gastronomía permeada por las raíces afrocolombianas. Entonces los productos son característicos y son una herencia que ellos han mantenido a través de los años de esos pueblos africanos que se establecieron en la época de la conquista en territorio colombiano. Entonces vemos aquí algunos de los platos típicos normales que usted puede encontrar, tanto en la región Caribe. Estos de aquí abajo pues son de la región pacífica. Uno que muy normalmente también escuchamos por aquí es las llamadas cocadas. Entonces sepa usted que esos son de este contexto, y que nos ayuda entonces a fortalecer es la gastronomía colombiana. Y en el campo de la música, como veíamos en
comercial, pues el bambuco es uno de los ritmos introducidos. Entonces, al hablar de temas musicales, pues hay muchos ritmos, tanto en la región del Caribe como en la región Pacífica, que tienen su origen en esas raíces africanas que llegan con la población esclava que es introducida al territorio colombiano y que pues empiezan a sonar y que empiezan a mezclarse con lo que los indígenas tenían, con lo que los españoles desarrollan, y entonces constituyen hoy lo que son la riqueza cultural en este contexto de la música. Entonces, aportes desde el Pacífico como la chirimía, desde el Caribe como la cumbia, la tradición de los cantos de baloboreo en poblaciones como San Basilio de Palenque, la influencia afro en ritmos establecidos en el país como la salsa, el vallenato, la exploración de ritmos modernos como el hip hop, el reggae, la música electrónica, son parte del contexto en el cual la población afrocolombiana ha tenido pues también su papel ponderante en el desarrollo de estos ritmos, de estos géneros musicales que han venido surgiendo en el desarrollo musical colombiano. Entonces, en la región del Pacífico hay un festival que se desarrolla, que es el Festival de Petronio Álvarez, que justamente pues le da visibilidad a estos ritmos africanos y permite que sean recuperados y sean preservados y sean entonces también escuchados en otros lugares, porque algunas de las agrupaciones musicales que van allí son contratadas para hacer presentaciones a nivel internacional. Entonces, recordemos que el 21 de mayo se celebra el Día de la Afrocolombianidad. Es el día que Colombia les conmemora la lucha de esas libertades, y recalcamos la iniciativa que ha tenido el Ministerio de Cultura en los últimos años de reconocer los logros, de incentivar a través del Ministerio de Educación el conocimiento de la cátedra de la afrocolombianidad. Por lo tanto, entonces en los diferentes grados vemos un eslabón, un peldaño de lo que tiene que ver con la cultura afrodescendiente en Colombia. De esa manera, pues se pretende rendir homenaje a esta población y hacer que ese día sea una oportunidad para reconocerlo culturalmente en el desarrollo del país. Fueron 150 años de luchas para que hoy tengan los derechos de los cuales goza la población entonces afrocolombiana. Entonces, el país cada 21 de mayo conmemora el Día de la Afrocolombianidad. Eso se hace desde el 2001, y desde que se cumplieran los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Y desde entonces pues ha sido la fiesta que se ha venido conmemorando. Sin embargo, este año, con la situación que vive nuestro país por la pandemia del coronavirus, pues la celebración se opacó, se vio disminuida, porque no se pudieron hacer pues los eventos, los certámenes que aglutinaban más personas en los festivales y demás. Entonces, por eso se redujo este aspecto. Tenemos entonces los territorios colectivos. También existen a lo largo del territorio nacional unos sectores poblacionales que están separados como población exclusivamente donde su población es afrodescendiente, donde predominan en su mayoría pues en la zona del Pacífico, y algunos de los habitantes aquí en Arauca por lo menos se registran que han migrado desde esta zona del país, del Valle del Cauca, del Tuluá, de todas esas zonas, han llegado pues aquí a Arauca.
usted habla con ellos, pues la mayoría de ellos dicen, ah, no, mi familia era oriunda de Tuluá, ¿no? ¿Qué? Porque es más o menos la zona pues donde mayoritariamente se integró esa población negra como población esclava, como veíamos en el video de Caracol. Entonces la población negra en Colombia, la población afrodescendiente, de acuerdo con los censos del 2005 y del 2018, se ha visto disminuida. En el 2005 el censo poblacional indicaba que un poco más de 4 millones de habitantes en Colombia eran o se declaraban pertenecientes a la comunidad afrodescendiente, a la comunidad negra, pero para 2018 pues está cerca de los 3 millones de habitantes. Eso quiere decir que ha habido una reducción poblacional o hay un temor para declararse miembro de la comunidad por diferentes circunstancias. Entonces es lo que se logra ver. Los sectores poblacionales donde más presencia de comunidad negra o de comunidad raizal, palenquera, afrocolombiana hay, pues es entonces en el Valle del Cauca, es donde vemos que están más elevados el Chocó, Bolívar, Antioquia y Cauca. Sin embargo, pues el sector donde más hay es el Valle del Cauca. Entonces cuando vamos a Cali, pues es donde Buenaventura, todo este sector es donde tenemos pues muchos más personas de este sector poblacional. Y también pues vemos esa reducción que ha habido entre el 2005 y el 2018. En 2005 era alrededor de 1 millón y ahora están por debajo del millón. En el único lugar donde se ve que ha habido un incremento poblacional de la comunidad afrodescendiente es en el Chocó. En los demás lugares pues usted logra observar que está disminuyendo el sector poblacional. Esto es lo que tiene que ver entonces con el legado cultural afrodescendiente. Les recuerdo estudiar y prepararse para el examen que tanto la prueba instruimos, que es el día martes, donde se le hará referencia a estos conocimientos a través de las preguntas, como también para el examen del área de sociales del segundo periodo. Y ya por ahí de mañana a viernes les daremos a conocer entonces ese horario. Deseamos que el Señor les bendiga y un feliz día para todos.